continuamos con el desarrollo del examen de admisión a la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo. Soy el profesor Miguel Otero Zapata y me toca desarrollar el área de lenguaje y literatura. Entonces, la pregunta número 81, como ustedes pueden apreciar aquí en la pizarra, dice: cantó a la condesa de Gelbes en delicados y magníficos sonetos y se le considera el mejor representante de la escuela sevillana. Tú debes recordar en clase, lo hicimos aquí en la Academia CIMA, de que en la primera parte de la literatura española se toca el tema de la Edad de Oro, y en la Edad de Oro se desarrolla en España tres géneros muy importantes: el género lírico, el género dramático y el género narrativo. Entonces, esta pregunta nos lleva al género lírico, en donde encontramos a las llamadas escuelas poéticas o escuelas líricas. Entonces, las más antiguas de ellas fueron la escuela tradicionalista y la escuela petrarquista, que están dentro del primer renacimiento en el siglo XVI, allá en España de la Edad de Oro. Y las siguientes escuelas que se bifurcan a partir de la escuela petrarquista son dos: la escuela sevillana, por un lado, y la otra la escuela salmantina. Entonces, el máximo representante de la sevillana es un autor llamado El Divino. Aquí entonces la pregunta, la respuesta sería la alternativa D, Fernando de Herrera. Él es el representante de esta escuela llamada la escuela sevillana, que obviamente le dio más importancia a la forma poética en contraposición con la escuela salmantina, que le da más importancia al fondo. Nosotros lo vimos en los primeros temas en Edad de Oro española. Muy bien, continuando, la pregunta 82 es una pregunta de literatura universal, parecida a la pregunta que vino en el último examen parcial del Centro Preuniversitario. Esta pregunta nos lleva al tema del clasicismo, uno de los periodos más antiguos de la literatura universal. Y dentro del clasicismo tenemos dos tipos: el clasicismo de Oriente y el de Occidente. Y en el de Occidente encontramos aquí a la literatura helénica, o también llamada literatura griega. Entonces, los griegos desarrollaron la épica, la lírica y el teatro. Y dentro del teatro encontramos a la tragedia. Y uno de los mejores tragediógrafos de la literatura universal es el gran Sófocles. Entonces, Sófocles tuvo dos tipos de obras: obras del periodo tebano y obras del periodo troyano. ¿Cuáles son las obras de Sófocles que pertenecen al periodo troyano? Todas aquellas que tienen que ver con personajes de la guerra de Troya o que estuvieron dentro de este contexto, como por ejemplo su obra Áyax, que habla sobre este héroe que incluso pierde la razón y que después va a ser castigado fuertemente por el gran Zeus. Tenemos su obra Filoctetes, que también habla sobre otro griego y héroe de la guerra de Troya. Tenemos aquí luego también a la obra Electra, que es la continuación de la Orestiada del gran Esquilo. Entonces, estas tres obras de Sófocles pertenecen a ese periodo troyano. Y al periodo tebano, que tienen que ver con la leyenda de Edipo, con la Edipoida, pertenece a la obra Antígona, junto con Edipo Rey y Edipo en Colonna. Entonces, la respuesta, la obra que no es de Sófocles, es la alternativa de Medea. Más bien, esta obra le pertenece a otro trágico, como fue Eurípides, ¿ya? Que habla sobre la esposa de Jasón, uno de los argonautas. Muy bien, la pregunta número 83 por aquí, que me acompañan. La pregunta número 83 es la pregunta que nos lleva al tema de la literatura peruana, ¿ya? Dice: la primera parte de la peruana también es la literatura prehispánica, o literatura incaica. Entonces, en esta literatura incaica tenemos que se desarrollaron los géneros lírico, el dramático, el épico y el didáctico. Y dentro del género lírico aparecen dos tipos de hacedores literarios, de hacedores poéticos. En este caso tenemos al Arabico, que va de alguna u otra manera a cantar los hechos de la rutina, de la vida diaria, del amor de los tahuantinsuyanos. Entonces, aquí nos están pidiendo cuál es el canto colectivo en donde se evidencia la victoria de las guerras. La victoria, esa es la palabra clave para encontrar la respuesta a esta pregunta. Entonces, como vimos en clase también, tú sabes que el Araqui es un cántico al amor, cuando los tahuantinsuyanos se amaban y no había ningún obstáculo para que ellos pudiesen estar, entonaban pues sus cánticos, ¿no? En este caso, el Araqui es uno de sus cánticos sentimentales, cántico al amor. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la victoria, no puede ser. En la alternativa B, el Ayi es el cántico del triunfo. En la alternativa C, el Aymoray, que es el cántico a la naturaleza, a la cosecha, tampoco podría ser. La alternativa D, el Cacharpari, que es un cántico de despedida, que era entonado por el Inca. Y la alternativa E, el Huasca, que es el cántico a la muerte. Por lo tanto, tu respuesta, estoy seguro, la marcaste porque la vimos en clase, es la alternativa B, el Ay. Este es el cántico a la victoria, este es el cántico del triunfo y también es conocida como la Oda de la literatura incaica.
La pregunta 84 es una pregunta que nos lleva al tema de las figuras literarias. Pero hasta ahí una acotación para que te des cuenta. Mira, es algo curioso, pero ha venido pregunta de literatura española, vino una pregunta de literatura universal, ha venido una pregunta de literatura peruana, una pregunta de literatura hispanoamericana y la de lenguaje. Entonces, casi toda la literatura se ha repasado en este examen de admisión. Y obviamente en la academia lo desarrollamos, así que estoy seguro de que tú pues has marcado correctamente tus respuestas. Ahora, esta pregunta dice, cito, leo el texto: voy por tu calle como por un río, voy por tu cuerpo como por un bosque, como por un sendero en la montaña. Esta repetición a mí me va de alguna u otra forma a mostrar claramente que la figura literaria que se ha empleado aquí en este ejercicio, en este fragmento poético, es la comparación, y la única figura que compara se encuentra en la alternativa B, símil o comparación. Esa es tu respuesta correcta. Y la pregunta 85 y última pregunta de literatura, y aquí terminamos con esta área, dice: el sumario es parte de la estructura esquemática. Sumario es parte de la estructura esquemática dentro del tema del lenguaje. En los documentos de redacción encontramos que el sumario vendría a ser el índice, el lugar en donde se encuentran los temas de una investigación, de un texto bastante amplio, bastante extenso. Entonces, textos amplios o extensos no va a ser una carta, tampoco va a ser una solicitud, tampoco va a ser el informe o el oficio. El único texto amplio, extenso, que necesita ese índice para poder guiar o para poder mostrar de manera detallada lo que conforma el texto es la monografía. El sumario entonces debe ser una parte de la monografía, y esta debería de haber sido tu respuesta correcta. Muy bien, esas han sido las preguntas del curso de lenguaje y literatura. Esperamos muy bien de que hayas marcado correctamente estas preguntas, y estamos seguros de que así lo has hecho. Y a todos aquellos jóvenes que todavía no postularon o que quizás no alcanzaron una vacante, ya sabes que en la Academia CIMA te estamos esperando para hacer de ti también un triunfador. Muchas gracias.